La guerra del Líbano de 2006 fue un terrible conflicto que involucró a las Fuerzas Armadas de Israel contra los militantes de Hezbollah. En tan solo un mes fallecieron más de 1.500 personas, de las cuales unas 1.000 eran civiles libaneses. Sin embargo, menos conocido es el evento que causó este terrible enfrentamiento de 34 días. El 12 de julio de 2006, un grupo de militantes paramilitares de Hezbollah atacó con misiles y explosivos a una patrulla israelí en la frontera entre ambos países. Durante el asalto, 3 soldados de Israel murieron, mientras que otros 2 fueron secuestrados y llevados hacia territorio libanés. Las Fuerzas Armadas israelíes organizaron un intento de rescate que no tuvo éxito e incluso resultó en la muerte de 5 soldados más. Tras esta primera escalada de violencia, comenzó un bloqueo marítimo en las costas del Líbano, seguido de una serie de cruentas batallas entre los israelíes y el Hezbollah, que contó con el inesperado apoyo de Irán. Considerado uno de los peores conflictos internos en Medio Oriente durante el nuevo milenio, solo la intervención de organismos como la OTAN y la ONU pudo calmar las aguas. ¿Quieres saber cómo fue el terrible ataque que lanzó la organización terrorista Hezbollah contra la frontera con Israel? Entonces quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos revisaremos toda la historia detrás de este brutal asalto y sus consecuencias que derivaron en la llamada Segunda Guerra del Líbano. ¿Estás listo? Pues, ¡comenzamos! El conflicto entre Israel y el Líbano data desde la década de los 70, aunque fue con la Primera Guerra del Líbano y con el auge de los grupos militantes extremistas musulmanes como el Movimiento por la Liberación de Palestina que llegó a su punto más violento. En 1982, las fuerzas israelíes invadieron el sur del Líbano y su ocupación se extendió hasta el 2000. Durante estos 18 años, se creó uno de los movimientos de resistencia musulmana más importantes en la actualidad, Hezbollah. Esta agrupación fundamentalista del Islam, en sus comienzos, se dedicó a combatir a los efectivos israelíes con tácticas de guerrilla y no solo tuvo un rol importante en este conflicto, sino que fue una de las fuerzas con mayor presencia en la guerra civil libanesa que ocurría al mismo tiempo. Para la década de los 90, los yihadistas pasaron de ser un grupo revolucionario a una organización política reconocida en todo el territorio que contaba con representación oficial en casi la mitad del país. Por diversos motivos, principalmente de origen político, con el cambio del milenio, Israel decidió retirar su presencia militar en el sur del Líbano, lo que permitió que Hezbollah creciera con más fuerza. Allí comenzó un conflicto conocido como las reyertas de las granjas Shiva, en las cuales fuerzas de ambos países se atacaron con fuego de misiles a través de las fronteras. En 2006, la constancia de estos enfrentamientos aislados había disminuido y todo indicaba que la violencia en la región se tomaría un descanso. Pero de hecho sucedió todo lo contrario. El 12 de julio de 2006, un grupo de 7 soldados israelíes realizaban su patrullaje de rutina en la frontera con el sur del Líbano cuando fueron atacados por un grupo de militantes de Hezbollah. Los guerrilleros habían ingresado a Israel ilegalmente temprano esa madrugada, cortando los alambres del cerco que divide ambas naciones. Se dividieron en 2 grupos y se escondieron en una zona previamente elegida por donde sabían que pasaría la patrulla israelí. Esta patrulla se desplazaba en 2 Humvees, uno cargado con 3 soldados y el líder del escuadrón, y en el otro viajaban 3 efectivos más. Mientras los vehículos realizaban su ruta, los guerrilleros esperaron en sus escondites pacientemente hasta que los israelíes quedaron completamente expuestos. En ese momento, una de las cuadrillas de Hezbollah atacó. Algunos yihadistas dispararon cohetes autopropulsados antitanque contra los vehículos, mientras le brindaban cobertura con ametralladoras de gran calibre. Uno de los soldados murió al ser impactado el primer Humvee, mientras que otros fueron rematados al intentar escapar del automóvil que se había incendiado.
El otro Humvee recibió fuego pesado y luego el impacto de 2 proyectiles RPG. Aunque ninguno de sus ocupantes murió, todos resultaron gravemente heridos. La escuadra de Hezbolá capturó a 2 de los soldados lastimados, los cargaron en un automóvil y los llevaron a través de la frontera hacia el Líbano. Mientras tanto, el otro grupo de guerrilleros atacó con misiles Katyusha los pueblos fronterizos de Sarit y Shlomi. Aunque el bombardeo no presentó muertos, 2 civiles resultaron heridos. Luego del caos, todos los insurgentes regresaron hacia su país. La intención de Hezbolá era usar a los prisioneros para negociar e intercambiarlos por algunas figuras importantes de su organización que habían sido apresadas por Israel, que sin embargo respondió con una serie de ataques a gran escala que impactaron profundamente en el Líbano. En un principio se estableció un bloqueo marítimo sobre la costa libanesa. Luego, durante 34 días, comenzó una campaña compuesta principalmente por bombardeos, tanto a través de misiles desplegados con drones como con explosivos lanzados desde aeronaves de combate. El ejército israelí avanzó con una campaña terrestre a través de la frontera que incluyó infantería, tanques de guerra y artillería. Durante la guerra, las fuerzas de Israel tomaron a varios guerrilleros como prisioneros, además de que capturaron los cuerpos de los caídos. Tras 34 días de conflicto, se acordó un alto al fuego arbitrado por la OTAN y la ONU. Los muertos del lado de Israel fueron 121 soldados y 44 civiles, además de 2 extranjeros. En el caso de Hezbolá, las bajas entre los guerrilleros oscilaron entre 250 y 500, mientras que en los bombardeos a los pueblos o ciudades fallecieron más de 1000 civiles libaneses y 52 extranjeros. En los acuerdos durante el final del conflicto sucedió el intercambio que Hezbolá esperaba. Los 2 soldados israelíes capturados la mañana del 12 de julio habían muerto y sus restos fueron entregados a cambio de que Israel entregara los cuerpos sin vida de 200 militantes, además de 4 guerrilleros que seguían vivos y habían sido tomados prisioneros durante la guerra. Más tarde se le preguntó a Hassan Nasrallah, clérigo y líder de Hezbolá, sobre los ataques de julio, a lo que él respondió: si hubiera sabido que había al menos un 1% de posibilidades de que los ataques del 12 de julio conduzcan a una guerra como esta, no los habría llevado a cabo, por razones humanitarias, morales, sociales, militares y políticas. Sin embargo, la guerra estaba por suceder de todos modos. En este sentido, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU interrogó al por entonces primer ministro de Israel, Ehud Olmert, sobre la escalada de violencia entre julio y agosto, indicó que su país ya había esbozado en marzo un protocolo de respuesta militar a gran escala en caso de un ataque o secuestro de sus soldados, que incluso contemplaba la posibilidad de una guerra abierta. Luego de conocer todos los detalles sobre el brutal ataque del Hezbolá que comenzó la guerra del Líbano, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que la respuesta de Israel frente a las provocaciones armadas de los militantes libaneses fue la correcta? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.